Bienvenidos a este episodio especial, donde descubriremos una historia impresionante. Hoy nuestro invitado es Nick, un hombre que vivió experiencias que cambiaron su vida por completo. Dirigía un centro de terapia con plantas medicinales en Belice, hasta que una noche decisiva lo cambió todo. En ese momento, Nick y su esposa vislumbraron el mundo de los espíritus y lo que vieron fue aterrador. Averigüemos cómo las fuerzas negativas atacaron a su familia y qué pasó después. Prepárate, porque esta narrativa es intensa y llena de giros y vueltas. Nick, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Nick Mars y hoy quiero compartir un testimonio que ha impactado mi vida. Esta no es solo una historia aislada, sino un viaje que me llevó, junto con mi familia, a encontrar la fe y la salvación en un día decisivo en Belice. Empezaré desde el principio. Desde que era niña, enfrenté muchas dificultades en la escuela. El acoso era constante y con frecuencia me metía en peleas. Nunca me sentí parte de ningún grupo, siempre me sentí fuera de lugar. Mi rebeldía era evidente, y a los 12 años ya tenía un historial de problemas. Ingresé en una clínica psiquiátrica, donde me diagnosticaron depresión, ansiedad y trastorno de oposición desafiante. Hoy no me identifico con estas etiquetas, pero en ese momento me obligaron a tomar varios medicamentos, como antidepresivos y ansiolíticos. Había peleas constantes en la escuela, tuve 10 o 12 en un solo año. Las cosas llegaron a un punto crítico en 6º grado cuando me internaron a la fuerza en un pabellón psiquiátrico, durante aproximadamente un mes. Cuando regresé a la escuela, nada cambió. Las peleas continuaron, las suspensiones fueron frecuentes y yo seguía metiéndome en problemas. El sentimiento de tristeza y desesperación era tan profundo que, por momentos, pensé en acabar con todo. Me hospitalizaron nuevamente y esta vez me sentí muy enojado con mis padres por haberme llevado allí. Pensé que actuaban por despecho, sin entender lo que realmente necesitaba. Incluso recuerdo haber intentado convencer a los médicos de que era capaz de cuidar de mí mismo, pero el día antes de mi audiencia me metí en otra pelea y perdí toda credibilidad. Me liberaron y, poco después, mis padres decidieron enviarme a vivir con mis abuelos en East Vancouver. Allí asistí a una escuela alternativa, donde los estudiantes recibían una pequeña ayuda financiera para asistir. El objetivo no era exactamente la educación, sino más bien mantener a los jóvenes con problemas fuera de las calles. Curiosamente, en este entorno más hostil, no me metí en tantos problemas como antes. Cuando regresé a vivir con mis padres, en Port Moody, la realidad era otra. La ciudad se enfrentaba a una epidemia de heroína y muchos adolescentes de mi edad ya consumían drogas duras, como el crack y la heroína. Pronto me uní a este grupo y fui rápidamente aceptado. Al poco tiempo comencé a cometer delitos graves, allanamientos de viviendas, robos de coches y otros delitos de los que no estoy orgulloso. La dependencia química apareció con toda su fuerza. Fui a varias clínicas de desintoxicación, pero siempre desistí al segundo o tercer día cuando los síntomas de abstinencia se volvieron insoportables. Incluso me escapé de 5 o 6 clínicas porque no pude completar el tratamiento. Tenía muchas ganas de ingresar a un centro de rehabilitación, pero no pude acumular suficientes días de sobriedad para ser admitido. En un momento de desesperación, robé el coche de mis padres y me dirigí a una comisaría para entregarme. Estuve detenido durante una semana, desintoxicándome en una celda. En ese momento creía que bastaba con eliminar el fármaco del organismo para solucionar el problema. No sabía que la adicción iba mucho más allá de lo físico. Tan pronto como me fui, comencé a usarlo nuevamente. Finalmente pude completar un programa de desintoxicación y fui admitido en un centro de tratamiento para jóvenes. El método utilizado no era exactamente lo que hoy llamamos reducción de daños, pero seguía un enfoque que animaba a los pacientes a comprender sus propias causas de adicción y a buscar soluciones por sí mismos. Incluso hubo algunas sesiones de exposición controlada a sustancias, así como reuniones de narcóticos anónimos y alcohólicos anónimos. Sin embargo, no hubo un fuerte incentivo para seguir los 12 pasos, los cuales, según informes de otros miembros, produjeron resultados transformadores al involucrar una fuerza espiritual superior. Desafortunadamente, no pude mantener la sobriedad por mucho tiempo. Después de completar el programa, no lo usé durante unos 60 días, pero pronto recaí. A los 18 años volví al mismo centro de tratamiento, pero los resultados fueron los mismos. Esta vez salí con una amiga y nos mudamos juntos.
Estuve sobrio durante unos meses, pero cuando la relación terminó, volví a hundirme en la adicción. La situación empeoró aún más. Empecé a mendigar en las calles y vivía en condiciones precarias. Durante un tiempo viví en una casa de acogida, pero el ambiente no era el mejor. Terminé ingresando al programa de metadona, donde permanecí unos años. Volví a vivir con mis padres, en su sótano, y traté de reconstruir mi vida poco a poco. Aunque todavía hubo momentos de recaída, logré mantener una rutina más estable. Tenía un trabajo, iba a bares, intentaba tener relaciones con mujeres, cosas que, en mi opinión, eran normales. Pero lo cierto es que la normalidad aún estaba lejos. Seguía consumiendo drogas esporádicamente y mi comportamiento era a menudo impulsivo y autodestructivo. Alrededor de los 19 años pensé que me iba bien, pero la realidad era otra. En uno de esos momentos conocí a un amigo que acababa de salir de prisión y estaba involucrado en delitos más graves. Esta amistad me llevaría a un nuevo ciclo de problemas. Un grupo de admisión que llegó junto, empezaron a darse cuenta de que yo no lo estaba tomando en serio. Me miraron como diciendo, este tipo no quiere cambiar, simplemente está aquí porque no tiene a dónde ir. Y, en cierto modo, tenían razón. Todavía llevaba esa mentalidad callejera, esa arrogancia de quien cree saber más que los demás, incluso más que los terapeutas. Pero algo empezó a cambiar cuando uno de los consejeros, un tipo llamado Mark, me llamó aparte después de una sesión y me dijo, estás perdiendo el tiempo aquí. Y lo peor es que también estás perdiendo el tiempo de otras personas. Esas palabras me impactaron de una manera que no esperaba. No fue una reprimenda ni un sermón, fue una observación fría, casi indiferente. Y fue precisamente esta falta de emoción la que me hizo detenerme a pensar. Si incluso un profesional, que se ocupaba cada día de casos como el mío, me lo decía sin rodeos es porque realmente había tocado fondo. No tocar fondo en el sentido de no tener otro lugar donde caer, sino en el sentido de que, si no me movía, seguiría girando en círculos hasta que algo, o alguien, me sacara del juego para siempre. Durante los días siguientes, comencé a observar a los demás reclusos. Algunos eran más jóvenes, otros mayores, pero todos tenían una cosa en común, querían algo diferente. No se trataba solo de dejar de consumir drogas, sino de reconstruir una vida que valiera la pena. Uno de ellos, un tipo llamado Jaque, había sido traficante de drogas como yo, pero ahora hablaba de volver a la escuela. Otra, una mujer llamada Lisa, había perdido la custodia de sus hijos y estaba allí para demostrar que podía ser una mejor madre. ¿Y yo? Solo estuve allí porque no tenía otras opciones. O al menos eso es lo que pensé. Una noche, después de una reunión de grupo, Jaque me preguntó si quería dar un paseo por el patio. Fue uno de esos momentos en los que el silencio entre dos personas dice más que cualquier palabra. Me dijo que, antes de entrar a tratamiento, había sido arrestado por tráfico de drogas y que, en prisión, se dio cuenta de que no quería morir así, solo, rodeado de enemigos y sin nadie que realmente le importara. ¿Alguna vez te has parado a pensar qué pasará dentro de 5 años si esto continúa?, me preguntó. No supe cómo responder. De hecho, nunca había pensado en eso. Mi vida siempre ha consistido en sobrevivir al día siguiente, no en planificar el futuro. Fue entonces cuando comencé a escribir en el diario que nos dieron. Al principio, era solo para cumplir con el cronograma, escribía cualquier cosa para evitar que me regañaran. Pero, poco a poco, las palabras empezaron a salir de verdad. Escribí sobre la primera vez que consumí drogas, sobre las noches de insomnio, sobre los amigos que perdí en el camino. Escribí sobre la sensación de estar siempre un paso atrás, como si la vida fuera una carrera en la que nunca podría alcanzar a los demás. Y por primera vez me admití a mí mismo que ya no quería eso. Ya no quería despertarme con miedo de no tener dinero para la siguiente dosis. Ya no quería mirar por encima del hombro, esperando que apareciera la policía o algún enemigo. Ya no quería vivir como si el mañana no existiera. Al final de la tercera semana, Mark me volvió a llamar. Esta vez no fue para criticarme, sino para decirme que había visto un cambio en mí. Todavía queda un largo camino por recorrer, dijo, pero al menos ahora estás en el camino correcto. No fue un gran cumplido, pero fue suficiente para hacerme entender que tal vez no estaba perdido. Quizás todavía había tiempo para hacer las cosas bien. El programa de 90 días pasó más rápido de lo que imaginaba.
No porque fuera fácil, sino porque, por primera vez en años, estuve presente. No solo estaba allí en cuerpo, sino también en mente. Aprendí sobre los desencadenantes, sobre cómo lidiar con la necesidad de consumir, sobre cómo pedir ayuda cuando las cosas se pusieron difíciles. Y lo más importante, aprendí que la recuperación no se trataba de ser perfecto, sino de no darse por vencido cuando las cosas iban mal. Cuando dejé el tratamiento, no tenía un plan fantástico. No tenía casa, ni trabajo garantizado, ni familia esperándome. Pero tenía algo que no había tenido en mucho tiempo, una opción. Y elegí no volver a ese hotel asqueroso, a esas calles, a esa vida. Elegí creer que, incluso después de todo, todavía existía la posibilidad de empezar de nuevo. Una familia. Y dice, tu abuelo está muy orgulloso de ti. Sabe que estás luchando para cambiar tu vida y quiere que sepas que no estás solo. Está aquí para recordarte que tienes fuerza, incluso cuando no puedes verla. Me quedé paralizado. No era solo el nombre. No era solo el hecho de que mi abuelo había fallecido cuando yo era niña y apenas lo recordaba. Era la sensación de que, de repente, algo más grande que yo me decía, no eres una causa perdida. No eres un número más en este ciclo de recaídas. En ese momento, algo dentro de mí se rompió y, al mismo tiempo, se reconstruyó. No se trataba de creer ciegamente en lo sobrenatural, se trataba de darme cuenta de que, tal vez, no necesitaba tener todas las respuestas. Esa fe, cualquiera que sea el nombre que le des, podría ser un punto de apoyo cuando todo lo demás parecía escaparse de tus dedos. Después de eso, comencé a asistir a la iglesia espiritista con mi esposa. No porque me hubiera convertido de la noche a la mañana, sino porque, por primera vez, sentí que había lugar para mis dudas. No me exigieron que aceptara todo de una vez. Dijeron, pruébelo. Vea que resuena en usted. Dios, o como quiera que llame fuerza mayor, no lo rechazará para interrogarlo. Y, poco a poco, comencé a comprender que la espiritualidad no era una lista de reglas, sino una búsqueda. Una búsqueda de conexión, de significado, de algo que me ayudara a levantarme cuando la necesidad de consumir volviera con toda su fuerza. Pero no todo fue fácil. Recuerdo una noche, meses después, cuando el deseo me golpeó con tanta fuerza que casi llamé a un viejo contacto. Estaba en el sofá, sudando, temblando, mi mente gritando que una sola vez más no haría la diferencia. Fue entonces cuando mi esposa puso su mano en mi hombro y me dijo, no tienes que luchar solo. No fue una frase bonita, no fue un discurso motivacional. Era simplemente la pura verdad, no necesitaba cargar ese peso solo. Y por primera vez lo creí. Empecé a darme cuenta de que la recuperación no era una línea recta. No se trataba de no volver a sentir nunca más ganas de hacerlo, de no volver a dudar de ello, de no volver a tener miedo. Se trataba de aprender a vivir con estas cosas sin dejar que me dominaran. Se trataba de aceptar que iba a tropezar, pero que tropezar no significaba caer para siempre. Y, sobre todo, se trataba de comprender que merecía una segunda oportunidad, no porque fuera perfecta, sino porque lo estaba intentando. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que el mayor error que cometí fue pensar que el cambio tenía que ser inmediato. Que si no me curaba en 3 meses, 6 meses, un año, entonces era un fracaso. Pero la vida no funciona así. La recuperación es como construir una casa, no se levantan las paredes hasta que se excavan los cimientos. Y la base, en mi caso, estuvo hecha de pequeñas victorias, una noche sin consumir, una conversación honesta con mi esposa, un día en el que elegí no huir de mis problemas. Todavía hay días en los que vuelven las ganas. Días en los que me pregunto si todo vale la pena. Pero ahora sé que no necesito tener todas las respuestas. Todo lo que tengo que hacer es recordar una cosa, ya no soy ese tipo en el hotel sucio, esperando su próxima dosis. Soy alguien que eligió, cada día, creer que una vida diferente es posible. Y al final es suficiente. ¿Clientes? Y de repente, todo empezó a cambiar. Al principio la idea parecía inofensiva. Después de todo, siempre estuvimos abiertos a nuevos enfoques, a nuevos maestros espirituales. Si funcionó para otros, ¿por qué no para nosotros? Entonces, organizamos una reunión. Los chamanes llegaron con sus historias de curas milagrosas, de conexiones profundas con la naturaleza, de viajes que prometían transformar vidas.
Hablaban de plantas sagradas, de rituales que limpiaban el alma, de una sabiduría ancestral a la que pocos tenían acceso. Y, por supuesto, estaba la ayahuasca. Al principio fue solo curiosidad. Una ceremonia aquí, otra allá. Pero algo en mí se resistió. No era miedo, ya había pasado por experiencias intensas, había visto cosas que desafiaban la lógica. Era más bien una sensación de que no era para mí. Que, de alguna manera, ya había encontrado lo que necesitaba. Pero Cristina quedó fascinada. Se lanzó de cabeza, creyendo que esta era la siguiente etapa de nuestro viaje espiritual. Y como siempre, la seguí. Porque, después de todo, estábamos juntos en esto. Las ceremonias fueron largas y agotadoras. Horas de cantos, de vómitos, de visiones que parecían demasiado reales. A veces veía mi pasado desarrollarse ante mí como una película, los errores, las caídas, las veces que había lastimado a la gente sin darme cuenta. Otras veces, era como si algo me arrastrara a un lugar oscuro, un lugar que conocía muy bien. Y en medio de todo, había una voz que susurraba, no necesitas esto. Ya conoces el camino. Pero lo ignoré. Porque, en ese momento, la fe que habíamos construido parecía mayor que cualquier duda. Creíamos que estábamos siendo guiados, que cada paso formaba parte de un plan divino. Entonces, cuando los chamanes sugirieron que hiciéramos más ceremonias, que trajéramos más gente, que lo transformáramos en algo más grande, estuvimos de acuerdo. Después de todo, ¿no es eso lo que siempre hemos hecho? ¿No es así como ayudamos a la gente? El centro espiritual estaba casi listo. Las sillas, el púlpito, los detalles finales, todo esperando ser inaugurado. Y, en medio de esto, las ceremonias se hicieron más frecuentes. Ya no eran solo experiencias personales, ahora, eran eventos. Llegó gente de todas partes, buscando sanación, respuestas, algo que llenara el vacío. Y estábamos ahí, en el rol de guías, de facilitadores, creyendo que estábamos haciendo lo correcto. Mas, aos poucos, algo comezou a desmoronar. No todos a la vez, sino en pequeñas grietas. Primero, estaban las noches en las que me despertaba sudando y sintiendo que algo andaba mal. Luego hubo conversaciones con Cristina, en las que mencionó cosas que decían los espíritus, cosas que no tenían sentido, que parecían más miedo que sabiduría. Y entonces vino la pregunta que no quería responder, ¿por qué, después de tanto tiempo, todavía sentimos que nos falta algo? Fue durante una de estas ceremonias que todo cambió. Estaba sentado en el suelo, con las manos temblorosas y los ojos cerrados, tratando de concentrarme en los cánticos y los tambores. De repente, una imagen apareció en mi mente, clara, como si estuviera sucediendo allí mismo. Era yo, hace años, en ese hotel asqueroso, sosteniendo una jeringa. Y junto a esa versión de mí había otra figura. No era un espíritu, no era una guía. Era yo, pero diferente. Encendedor. Más gratis. Y esta versión de mí susurró, ya sabes lo que tienes que hacer. Cuando abrí los ojos, el peso sobre mi pecho era insoportable. Miré a Cristina, que estaba a mi lado, con los ojos cerrados, inmersa en la experiencia. Y, por primera vez en mucho tiempo, lo supe. Sabía que estábamos en el camino equivocado. No porque las ceremonias fueran malas, no porque no se ayudara a la gente. Sino porque, en el fondo, sabía que no era para mí. Que, después de años de buscar respuestas en lugares externos, lo único que realmente importaba estaba dentro de mí, y siempre lo ha sido. Esa noche no pude dormir. Me senté en el porche de nuestra casa, mirando las estrellas, sintiendo el viento golpear mi cara. Y, por primera vez en mucho tiempo, oré. Ni a un espíritu, ni a una entidad, ni a una planta sagrada. Orar a algo que había olvidado cómo era, a Dios. No el Dios de las iglesias que conocí, no el Dios de los rituales que practicaba. Pero el Dios que siempre estuvo ahí, esperando que yo simplemente dejara de correr y lo mirara. Y en ese momento algo hizo clic. No fue una gran revelación, no fue una voz del cielo. Era simplemente una certeza silenciosa, como si una puerta que había estado cerrada durante años se hubiera abierto por sí sola. No necesitaba nada más. No necesitaba más ceremonias, más guías, más respuestas.
Solo necesitaba llegar a casa. Como si algo dentro de mí supiera que esto no estaba bien. No era miedo, no era desconfianza. Era una intuición tan clara como la luz del sol atravesando las cortinas por la mañana. Y sin embargo, aquí estaba yo, tratando de racionalizar, parecen buenas personas. Hablan de Dios. Usan ropa ligera. ¿Cómo podría ser eso peligroso? Pero la verdad es que a veces el peligro no viene acompañado de una advertencia a todo volumen. Se disfraza de bondad, de buenas intenciones, de promesa de curación. Y eso es exactamente lo que pasó. Al principio todo parecía inofensivo, incluso hermoso. La ceremonia alrededor del fuego, las palabras susurradas, la sensación de paz que me invadió por unos instantes. Sentí algo diferente, sí. Pero no fue paz. Fue una especie de anestesia espiritual, como si alguien hubiera apagado una alarma en mi interior. Cuando regresé a Belice, le conté a Cristina lo que había experimentado. Se ven bien, dije, tratando de convencerme tanto como ella. No pasó nada malo. Quizás sea bueno para los clientes. Y así, sin darnos cuenta, comenzamos a abrir las puertas, no solo las de nuestro hogar, sino las de algo mucho más profundo. Algo que no debería tocarse. Las ceremonias se multiplicaron. Primero, los gratuitos, el eclipse, abierto a toda la ciudad, el del cacao, una introducción suave, casi festiva. Luego vinieron los privados, aquellos en los que la gente pagaba para tener una experiencia más profunda. No cobramos nada. De hecho, estábamos pagando para que eso sucediera, ofrecimos una de nuestras casas de alquiler, con piscina y zona de ocio, para que se quedaran los chamanes. Bloqueamos fechas, cancelamos reservas, hicimos todo lo posible para que se sintieran bienvenidos. Y entonces, las cosas empezaron a cambiar. Primero estaban los pájaros. No los que vuelan en bandadas o se posan en las ramas, no. Eran pájaros comunes, de esos que surcan el cielo sin llamar la atención, pero que, de repente, empezaron a revolotear frente a las ventanas de mi casa. Como si estuvieran atrapados en el aire, observando. Los miré y se me puso la piel de gallina, pero me dije, debe ser el viento. Debe ser la luz. Debe ser mi imaginación. Luego vinieron los sueños. No eran pesadillas ordinarias. Eran escenas vívidas, como si alguien hubiera invadido mi mente mientras dormía. En uno, estaba encadenado a un poste, girando en círculos mientras algo, o alguien, grababa símbolos en mi espalda. En otro, me despertaba con la sensación de unas manos invisibles apretando mi garganta, como si algo intentara asfixiarme. Cristina también empezó a tener visiones inquietantes. Y no fuimos solo nosotros, los clientes llamaron asustados, diciendo que nunca antes habían tenido algo así, hasta ese momento. ¿Crees que algo anda mal? Le pregunté una noche, mientras los sueños se repetían. No lo sé, respondió ella, vacilante. Parecen muy amables. ¿Qué quieres hacer? Ya están aquí. Pero esa misma noche sucedió algo. Cristina estaba acostada a mi lado, tratando de hacerse reiki. Era una maestra en su materia, capaz de canalizar la energía con facilidad. Pero esta vez no sentí nada. Sin vibraciones, sin calor en tus manos. Era como si algo estuviera bloqueando el flujo. Luego, en un instante, entró en un estado de trance, no del tipo suave y meditativo, sino algo más intenso, como si la hubieran llevado a otro lugar. Cuando regresó, tenía los ojos muy abiertos. Le están quitando cosas a la gente, dijo, con la voz temblorosa. Regalos espirituales. Energía. No son curativos, sino que se toman. Todavía estaba medio dormido, pero algo en mí reaccionó antes de que siquiera lo entendiera. Me senté en la cama y pregunté, sin pensar, ¿me quitaron algo? Fue como si las palabras hubieran accionado un interruptor. En ese mismo momento, algo cambió en la habitación. No era visible, pero sí palpable, como si el aire se hubiera vuelto más denso, cargado de una presencia que no pertenecía allí. Cristina comenzó a orar, invocando a Dios, a los ángeles, a cualquier fuerza que pudiera protegernos. Me uní a ella sin saber exactamente lo que estaba haciendo, pero sintiendo que necesitábamos luchar. Y entonces aparecieron.
No eran formas definidas, sino sombras que se movían en las paredes, voces que susurraban cosas que no podíamos entender. Era como si la habitación se hubiera convertido en un campo de batalla y nosotros estuviéramos en medio de él. Cristina continuó orando, exigiendo que desapareciera, que se le devolviera lo que le habían quitado. Y, poco a poco, las sombras empezaron a retirarse, como humo disipado por el viento. Cuando todo terminó, estábamos agotados. La habitación volvía a sentirse normal, pero sabíamos que no lo era. Algo había cambiado. A la mañana siguiente, Cristina tuvo que recoger a los chamanes para llevarlos a nuestra casa, donde pasarían una semana. Pero, mientras tomaba un café, me miró y dijo, con una certeza que no dejaba lugar a dudas: no pueden quedarse aquí. Nos dimos cuenta de que ya no teníamos el control de la situación. La niebla que se filtraba por la rendija de la puerta no era solo una señal, era una presencia activa, una fuerza que distorsionaba incluso los pensamientos más básicos. A medida que me acercaba con el rollo de papel toalla y el cuchillo para untar, cada paso parecía alejarme más de mi propia mente. En el momento en que toqué la niebla, fue como si una voz susurrara directamente en mi cerebro: ¿por qué luchar? ¿Por qué no acabar con todo ahora? La idea no era mía, lo sabía, pero echó raíces con una lógica aterradoramente convincente. Si abro la puerta, si salgo corriendo, todo esto se detendrá. Si les hago daño, al menos no sufrirán lo que se avecina. Cristina, que observaba todo en silencio, debió haber notado el cambio en mí. Se movió rápidamente, casi como si ya supiera lo que estaba pasando, y me agarró del brazo con fuerza. No la mires, dijo, con voz firme, cortando el torbellino de pensamientos. No dejes que ella te muestre nada. Fue entonces cuando entendí: la niebla no solo intentaba envenenarnos físicamente. Estaba cavando profundamente, buscando las grietas en nuestras defensas, el miedo, la duda, el agotamiento de los días sin dormir lo suficiente. Y por un segundo casi funcionó. Con un esfuerzo que pareció agotar la poca energía que me quedaba, tiré el cuchillo y retrocedí. Cristina cerró la puerta con fuerza y la cerró con todas las cerraduras. La niebla, por un momento, pareció vacilar, como si estuviera poniendo a prueba sus límites. Luego, lentamente, comenzó a disiparse, retrocediendo hacia las grietas como si nunca hubiera existido. Pero el malestar persistió. Nos temblaban las manos y el sabor metálico de la boca no desaparecía. Algo nos había marcado, no solo la casa, no solo los chamanes, sino nosotros. Como si al cancelar las ceremonias hubiéramos cruzado una línea invisible. Esa noche dormimos con las luces encendidas. Y por primera vez tuve miedo de lo que podría pasar si cerraba los ojos. Sentí que una mano invisible me aplastaba las costillas. Cada respiración era un esfuerzo, como si el aire se hubiera convertido en plomo. Luego, con las cenizas aún húmedas entre mis dedos, presioné mi palma contra mi propio pecho y declaré: me entrego a ti, Jesús. Toma lo que queda de mí. Era como si una corriente eléctrica atravesara la habitación. El peso que nos asfixiaba se fue de repente, no poco a poco, sino como un hilo cortado. El aire volvió a circular, ligero, casi dulce. Mi hijo menor tosió, una tos de verdad, como si respirara por primera vez después de casi ahogarse. Sus ojos, antes vidriosos, parpadearon, confundidos, como si despertaran de un sueño demasiado largo. Mi esposa cayó de rodillas, todavía le temblaban las manos. Funcionó, murmuró con incredulidad. Dios nos escuchó. No fue una pregunta. Fue la comprensión de algo que, hasta ese momento, ninguno de nosotros se había atrevido realmente a creer: que había un poder mayor que los rituales, mayor que las sombras, mayor incluso que el miedo que nos paralizaba. Pero la casa todavía respiraba. Las paredes parecían latir, como si lo que había allí no hubiera sido expulsado, sino simplemente contenido. Los rostros de las ventanas habían desaparecido, pero las rendijas bajo las puertas seguían exhalando un vapor fino, casi imperceptible, como el aliento de algo que espera. Y entonces, de la nada, un sonido, no un susurro, no un grito, sino algo intermedio, como si la misma madera de las vigas se partiera desde dentro. Corrí hacia la sala principal, donde los últimos restos de salvia aún humeaban en el abulón. El aire allí era denso, cargado de electricidad estática que hacía que se me erizaran los pelos de los brazos.
Fue entonces cuando lo vi, en la esquina del techo, donde la pintura se estaba desprendiendo en finas astillas. Empezó a extenderse una mancha oscura. No era moho ni suciedad. Era como si la oscuridad estuviera viva, moviéndose contra la luz, enroscándose sobre sí misma como humo atrapado en un frasco. Mi esposa me tomó del brazo. «¿Qué es eso?», preguntó, con la voz quebrada. Antes de que pudiera responder, la mancha se desprendió del techo y cayó, no como algo sólido, sino como una cortina de sombra que se desplegaba en el aire. Por un segundo, pareció flotar allí, suspendido, antes de contraerse y tomar forma. Era una figura. No exactamente humano, pero lo suficientemente parecido como para que el cerebro intentara llenar los huecos. Hombros demasiado anchos, brazos extendidos en ángulos imposibles, una cabeza inclinada hacia un lado como si el cuello no tuviera huesos. No tenía cara. Solo un vacío donde deberían haber estado los ojos, una boca que se abría y cerraba sin emitir sonido, como si intentara hablar un idioma que no existía. Luego, tan rápido como apareció, se disolvió. Ella no retrocedió, no fue expulsada, simplemente se derritió, como tinta en agua, dejando tras de sí solo un olor a tierra húmeda y a algo más antiguo, algo así como el interior de una tumba olvidada. Silencio. El tipo de silencio que no es la ausencia de sonido, sino la presencia de algo que te ha tragado. Fue mi esposa quien rompió el hechizo. «Tenemos que salir de aquí», dijo, arrastrando a los niños por el pasillo. Ahora. No hubo discusión. Ya no había tiempo para rituales, para oraciones improvisadas, para intentar comprender. Lo que había en esa casa no era un espíritu que debía apaciguarse, ni una energía que debía equilibrarse. Fue algo que respondió, y no de la manera que esperábamos. Corremos. No como las personas que huyen de un incendio, sino como las personas que saben que si se detienen, serán retiradas. Los niños lloraban, pero no de miedo, sino de alivio, como si supieran, instintivamente, que lo peor ya había pasado. O tal vez fue solo el shock. Afuera, el aire de la noche era frío y penetrante. Respiramos profundamente, como si hubiéramos olvidado lo que era no sentir el peso de algo que nos observaba. La casa, desde fuera, parecía normal. Las luces que dejamos encendidas brillaban de color amarillo en las ventanas, como ojos somnolientos. Nada indicaba lo que había sucedido allí. Pero algo había cambiado. No solo en nosotros, sino en la estructura misma de las cosas. Mi esposa se volvió hacia mí con los ojos todavía muy abiertos. «¿Qué fue eso?», preguntó ella. No se trataba de la sombra ni de lo que habíamos visto. Se trataba de él. Sobre lo que había respondido cuando lo llamamos. No tuve respuesta. Aún no. Pero por primera vez en años, sentí que estaba empezando a entender la pregunta. Perdí la visión, como si mi propia claridad se estuviera desvaneciendo. Fue como si el héroe dentro de mí comenzara a desvanecerse. Y ahí estábamos, en medio de todo, cubiertos de ceniza hasta que no quedó nada reconocible. El ataque había cesado y los niños exhaustos se quedaron dormidos como si el mundo hubiera dejado de girar. Tony, sin embargo, no pudo pegar ojo durante el resto de la noche. Lo que había visto en la sala, esa presencia, ese algo, lo dejó paralizado. Y no fue solo eso. Fue todo. Era el peso de cada decisión, de cada creencia que habíamos abrazado hasta entonces. A la mañana siguiente, las palabras llegaron como una orden. No había lugar para la duda, solo para la acción. Deshazte de todo lo que alguna vez se haya interpuesto entre tú y él, es lo que escuchamos. Cásate de nuevo en la iglesia. Bautízate tú mismo. Bautiza a los niños. Y para mi esposa, una orden aún más difícil. Debía testificar la verdad a cada persona a quien le hubiera enseñado algo falso. No fue una tarea sencilla. Había profundizado en ello, hasta el punto de impartir clases en el centro, dirigir sesiones de mediumnidad y recibir a personas en su casa durante noches enteras de rituales. Nuestros hijos habían crecido en ese ambiente, respirando esas ideas como si fueran aire. Y ahora, de repente, era necesario deshacer todo eso. Daylake se despertó decidido. «Tenemos que deshacernos de todo», dijo, mirando a su alrededor como si toda la casa fuera un campo minado. Y no fue una exageración.
montones de cartas del tarot, manuales de hipnosis terapéutica, notas de cursos que había tomado a lo largo de un año. Cristales enormes, del tamaño de mi cabeza, importados del Perú. Nuestra casa parecía una tienda esotérica ambulante. Dudé. ¿Qué pasa si nos vamos y pasa algo? Pregunté, sintiendo el peso de la incertidumbre. No lo harás, respondió ella con firmeza. Dios dijo que estamos protegidos. Y así, sin saber exactamente qué hacer, hoy, mirando hacia atrás, quemarlo todo hubiera sido más prudente. Comenzamos a amontonar cosas en el auto. El vertedero estaba a 5 minutos de distancia. Primero separamos los peores, los objetos más cargados, los que parecían palpitar con una energía extraña. Los cristales, los libros de metafísica, todo lo que se había utilizado en rituales. Y luego, de camino al vertedero, los vimos. 2 de los chamanes que frecuentaban nuestra casa, caminando por la calle. Cuando nos reconocieron, sus rostros se transformaron. Se quedaron boquiabiertos y los ojos se abrieron como si hubieran visto un fantasma. Detén el auto, dije, sintiendo el instinto de confrontarlos. No, respondió ella con confianza. Dios dijo que Él nos cuida. Y así seguimos, a pesar del peso en el pecho. Tiramos todo y cuando regresamos los volvimos a ver. Esta vez casi me detengo. ¿Qué pasa si esta es nuestra única oportunidad? Pensé, imaginando el auto avanzando hacia ellos. Pero ella fue categórica, no es así como funciona. Eso no es lo que Él quiere de nosotros. Así que continuamos, de regreso a casa, donde más cosas esperaban ser descartadas. No recuerdo si hicimos otro viaje al vertedero o si paramos a comer. Lo que sí sé es que en algún momento terminamos en un restaurante. Cristina fue al baño y cuando regresó estaba pálida. «Están aquí», susurró. No sabíamos que era un exorcismo, no entendíamos la liberación espiritual. Pero sabíamos una cosa, los espíritus con los que habíamos hablado durante tanto tiempo, aquellos a los que llamábamos guías, ancestros, ya no eran nuestros aliados. En el momento en que dijimos somos de Dios, se volvieron contra nosotros. No eran abuelos amorosos ni entidades benévolas. Eran demonios, como siempre advertían los textos antiguos. Y ahora nos atormentaron. Fue entonces cuando recordó a un hombre que había conocido, un ministro de liberación que trabajaba en Belice. Él había venido a nuestra casa una vez, pero en ese momento ella no quería conocerlo. Estás en el lado oscuro, había dicho sin rodeos. Todos los que adoráis son espíritus malignos. En ese momento me reí. Después de todo, ¿cómo podría algo tan hermoso, tan lleno de luz, ser malo? Yo mismo había llevado a mis padres a sesiones de mediumnidad, donde los médiums describían a familiares fallecidos con impresionante detalle. Todo es falso, dijeron. Es un error. Está en la Biblia. Pero no lo creí. Hasta que los propios espíritus empezaron a revelarse. El ministro finalmente vino a vernos. Oramos juntos y sucedieron cosas extrañas. No era normal que alguien vomitara solo porque alguien más impuso sus manos e invocó el nombre de Jesús. No era normal sentir que algo salía de ti, como si garras invisibles se soltaran de tu piel. Pero eso es lo que pasó. Hubo alivio, sí, pero también aumento de los ataques. Por la noche se manifestaban, sombras proyectadas en las paredes, siluetas de personas que conocíamos, ahora distorsionadas, amenazadoras. Los chamanes no dormían durante el día. Por la noche trabajaban. Enviaban cosas a nuestra casa, como si el aire mismo estuviera contaminado. No sabíamos cómo orar. No sabíamos cómo defendernos. El ministro nos envió oraciones de guerra espiritual, salmos para recitar, ramitas de ruda para poner debajo de las almohadas. Durante el día tiramos cosas. Iba a trabajar unas horas y cuando regresaba ya se habían desechado más cosas. ¿Zapatos usados en ceremonias? ¿Afuera? ¿El sofá donde realizábamos las sesiones de mediumnidad? Donado. No había lugar para término medio. Cada objeto llevaba un recuerdo, una conexión con lo que ahora sabíamos que era peligroso. Y así, poco a poco, la casa se fue vaciando, no solo de cosas, sino de lo que representaban.
Como si nos hubiésemos liberado de todo lo que nos ataba al pasado, la casa quedó prácticamente vacía al final. Lo único que quedó fueron unas cuantas sartenes, utensilios básicos, una cama, y ahí fue donde dormimos todos juntos, apretujados, como si el miedo nos acercara aún más. Recuerdo despertarme una noche y ver claramente la silueta del abuelo del chamán recostado a mi lado. Como si estuviera ahí, presente. Estaba tan asustado que casi grité. A partir de entonces, el pánico invadió de una vez por todas. Oramos sin parar, llamamos a quien pudiera ayudarnos. Encontramos el número de un pastor en el menú de un restaurante. Estas personas son cristianas. Conocen a un pastor, llámenlo. Y así lo hicimos. El pastor vino, nos escuchó y prometió bautizar a la familia después del servicio. Fuimos a la iglesia, nos arrodillamos juntos ante el altar y allí, delante de todos, dimos la vida de una vez por todas. Pero las noches siguieron siendo una pesadilla. Era como si, incluso después de todo, algo todavía no se hubiera superado. Fue esa mañana en la que casi morimos, cuando, desesperados, clamamos a Dios y dijimos, haremos cualquier cosa, solo deshagámonos de esto, que algo cambió. Fue el momento en que verdaderamente aceptamos a Jesús como Señor. Les explicamos todo a los niños y días después nos bautizamos juntos. Ya no éramos solo cristianos de fachada, estábamos en un arrepentimiento genuino, luchando por expulsar lo que todavía nos atormentaba. Pasamos horas leyendo la Biblia, orando, buscando a Dios con una intensidad que nunca habíamos experimentado. Oramos por mi hijo menor y el espíritu que lo afligía finalmente lo abandonó. Con el mayor, sin embargo, fue diferente. Por mucho que ayunáramos y oráramos, él seguía sufriendo. Hasta que, después de un largo periodo de guerra espiritual, algo se rompió, no vi exactamente cómo, pero el peso desapareció. Pero quiero volver unos días antes de eso. Unos 3 o 4 días después de vaciar la casa, Cristina vino a verme y me dijo, siento que tenemos que derribar ese cobertizo. La miré con incredulidad. Lo había construido yo mismo, había costado dinero, era una estructura sólida sobre el terreno. ¿Estás seguro de que no podemos simplemente sacar todo lo que hay allí? Las cintas de oración, los objetos de adoración. ¿No podemos purificarlo y usarlo como almacenamiento? Ella insistió y yo dudé. Si Dios quiere que elimine esto, necesito una señal más grande que solo tu intuición. Después de todo, la noche que todo empezó, no había escuchado nada directamente. Luego comenzamos a orar aún más. Pasamos horas leyendo la Biblia, buscando dirección. Hasta que, en 2 ocasiones distintas, tuve la misma visión, yo mismo derribando el cobertizo. Y cuando leí en el Antiguo Testamento acerca de la destrucción de los templos paganos, la convicción se volvió innegable. Eso es todo. Necesito derribar este edificio. Pero no fue fácil. Estaba en medio de un ayuno de 10 días, luchando por expulsar lo que todavía me atormentaba, cuando decidí que era el momento. Me tomé un día libre, y con la ayuda del jardinero, comencé a desmontar todo. No era una estructura de mampostería, sino un robusto cobertizo de madera que medía unos 9 metros. Usamos motosierras, cadenas y al final, con mi camioneta, jalé lo que quedó hasta que se derrumbó en una maraña de tablas y clavos. Contraté a algunos hombres para cargar los escombros en camiones de basura. Mientras ellos trabajaban al otro lado de la calle, donde estaba mi oficina, yo miraba todo en mi celular. Todo se está yendo, dijeron. Entonces, de repente, apareció en el cielo un arco iris perfecto, uno de esos círculos completos, como si Dios estuviera dibujando una señal justo encima de mi propiedad. Tomé una foto de inmediato. En ese momento supe que habíamos hecho lo correcto. Pero las manifestaciones no cesaron. Pronto empezaron a suceder cosas aún más extrañas. Los coches aparecieron de la nada en el suelo, como si hubieran sido convocados. Y las abejas, nunca habíamos visto tantas. Vivíamos en una península, con aire salado, un lugar donde no solían aparecer insectos así. Y, sin embargo, todos los días se acumulaban montones de abejas muertas en el porche. Empecé a hablar con personas que entendían lo oculto y la respuesta era siempre la misma. Alguien todavía te está haciendo algo. No pasó mucho tiempo hasta que encontramos botellas escondidas en el patio trasero, algunas con líquidos extraños en el fondo, otras con insectos muertos, como si fueran ofrendas.
Recuerdo encontrar uno con el panal podrido, aplastarlo afuera de la propiedad y de repente las abejas dejaron de venir. Las noches, sin embargo, seguían siendo insoportables. Llamamos a los pastores a orar por la casa, por cada habitación, por todo el terreno. En ese momento, estábamos en la iglesia varias veces a la semana, participando en estudios bíblicos, buscando liberación con todo lo que teníamos. La mayor parte de lo que aprendimos provino de Internet, vídeos, artículos, guías de autoliberación. Recuerdo pasar 5, 6 horas seguidas en un proceso de profundo arrepentimiento, confesando no solo lo que habíamos hecho, sino incluso pensamientos que nunca habíamos puesto en práctica. Eso nos trajo una inmensa liberación, pero todavía sentíamos que faltaba algo. Terminé el ayuno y mi esposa oró por mí. Fue entonces cuando las cosas empezaron a desmoronarse de otra manera. Poco después del ataque espiritual, una secuencia de problemas financieros nos azotó como un huracán. El motor del coche explotó. La bomba de la piscina se quemó. El aire acondicionado dejó de funcionar. Se rompió el frigorífico. Y, para colmo, la mitad de nuestros inquilinos, que ya habían reservado y pagado con meses de antelación, cancelaron sus reservas. Era como si, después de haber ganado una batalla, comenzara otra aún más grande. Cancelaron, hasta que llegamos al punto en que dejamos de intentar arreglar las cosas porque los problemas financieros llegaron más rápido de lo que pudimos lidiar con ellos. En ese momento, nuestro espacio estaba completamente vacío, sin inquilinos. Empezamos a mudarnos de una casa a otra, siempre a la que tenía menos cosas rotas. Y nos quedamos allí, orando. Iba a trabajar 4 horas y luego pasábamos horas y horas en oración, como si estuviéramos frente a un espejo, preguntándonos, ¿cuál es el verdadero primer paso aquí, Dios? ¿Qué debemos hacer? Porque obviamente no se suponía que viniéramos aquí y construyéramos esa iglesia demoníaca, ¿verdad? Entonces decidimos ayunar completamente y buscar una respuesta. Mi esposa estaba orando por mí y algo, no sé qué, se rió. Me levanté, salí y me di cuenta de que ya me había perdido 2 pagos de la hipoteca. De hecho, solo podía dejar de pagar 3 antes de perderlo todo. Mientras tanto, me quedé allí sentado, rezando, como si la respuesta cayera del cielo. ¿Qué hacemos ahora? Mi esposa había dejado de trabajar. Había abandonado todas las prácticas de la nueva era después de comprender que eran malvadas. Como resultado, perdió a todos sus clientes e inquilinos. Trabajaba a tiempo parcial gestionando la construcción de un resort, pero el salario no alcanzaba ni para cubrir la hipoteca. Estábamos a punto de perder la propiedad. Después de otra sesión de oración, salí y me pregunté, ¿qué estoy haciendo aquí sentado esperando que venza mi hipoteca? ¿Por qué no regreso a Canadá? De repente, todo cobró sentido. Oramos una vez más y, poco después, recibí una oferta de trabajo en Canadá que resolvió todo. El trabajo incluía un coche y todo lo que necesitábamos para regresar. Arreglamos las cosas con nuestros padres para recibirnos. Pero aún así, todavía hubo interferencias. Seguimos orando y buscando la guía del Espíritu Santo, pero esos espíritus, los mismos demonios que antes nos habían influido, todavía intentaban confundirnos. Recuerdo que me dieron una fecha concreta para salir del país. No recuerdo exactamente qué era, pero sí recuerdo que, para coger el vuelo, tendríamos que salir de casa un miércoles a las 2 de la madrugada. Esto es lo que el Señor nos había mostrado. Entonces llamé al chofer que nos llevaba al aeropuerto y acordamos. Estaría en nuestra casa esa mañana para llevarnos a Cancún, de donde saldríamos en vuelo directo a Vancouver. Todo muy bien. Fui a trabajar los días siguientes, renuncié y pensé que todo estaba resuelto. Hasta que, de repente, empezó a formarse un huracán. Y no era una tormenta cualquiera, se estaba convirtiendo en algo grave, con el potencial de causar una destrucción total. Los avisos meteorológicos indicaban que llegaría a Belice exactamente a las 2 de la madrugada del miércoles, a la misma hora que pasaría el conductor a recogernos. Vaya, creo que elegí el peor día para viajar, pensé. Pero en lugar de rendirme, decidí confiar. Dios está con nosotros. Intentémoslo de todos modos. Le pregunté al conductor si estaba dispuesto a conducir durante el huracán. Puede que no sea nada, argumenté. Estuvo de acuerdo,
Pero un día después volvió a llamar: amigo, no voy a hacer eso. Vas a morir. No puedes conducir a través de un huracán. ¿Y ahora? No teníamos dinero. Incluso lo habíamos pedido prestado para las entradas. Después de pensarlo mucho, conseguimos otro préstamo y reservamos una habitación de hotel en México, cerca del aeropuerto. Salimos 3 días antes de lo previsto, antes de que llegara el huracán. Elegimos uno de esos hoteles pequeños, de hormigón, muy sencillos, solo para esperar. Al final, el huracán perdió fuerza, descendió a categoría 2 y pasó por una región menos habitada, provocando únicamente inundaciones. No fue tan malo como imaginábamos. Cuando finalmente llegamos a Canadá, nos sumergimos de cabeza en la iglesia, la palabra y la oración. Estábamos reconstruyendo nuestras vidas desde cero. Sentimos que Dios tenía un propósito mayor para nosotros, pero todavía no sabíamos exactamente cuál. No quiero entrar en demasiados detalles ahora, pero nuestras vidas han cambiado por completo. A través de la oración y el proceso de liberación espiritual, nuestros hijos fueron transformados. Antes, peleaban como perros y gatos todos los días, hasta el punto de que sus amigos evitaban estar cerca de ellos. Ahora recibimos elogios: vaya, qué bien se portan. Nuestro matrimonio, que estaba al borde del divorcio, se fortaleció. Hoy confiamos completamente el uno en el otro y todo está en paz. Hay mucho más en esta historia. Este es solo un testimonio de lo que pasó y de cómo llegamos al Señor. Sé que hay un próximo capítulo, algo que aún no nos ha sido revelado. Por ahora hemos estado compartiendo esta experiencia con otras personas, incluso sin querer. Soy una persona reservada, no me gusta la exposición, no tengo redes sociales y nunca he querido grabar vídeos. Pero la Biblia dice que vencemos por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Y la verdad es que fuimos profundamente engañados por la nueva era. No sabíamos que todo era demoníaco. Pensábamos que estábamos haciendo la voluntad de Dios. No mucha gente habla abiertamente de esto, advirtiendo que estas prácticas son malas. Espero que al compartir nuestra historia, alguien reciba ayuda, se dé cuenta de su error y sea liberado. Porque, incluso sin querer, estábamos abriendo puertas a los demonios, transmitiendo mensajes de espíritus que se hacían pasar por parientes fallecidos, alejando a las personas de Dios y llevándolas a la oscuridad. Fue un camino de engaño, y solo ahora entendemos la profundidad de lo que estaba sucediendo. Del error en el que estábamos. Ahora, mirando hacia atrás, no puedo creer que no supiéramos eso. Cuando estuvimos involucrados en esa guerra espiritual con chamanes y brujas, no en Belice, sino en otros lugares, nos atacaron tan duramente porque sabían exactamente de qué lado estaban. Nosotros, sin embargo, no teníamos esa claridad. Pensábamos que lo estábamos haciendo bien, pero en realidad caminábamos a ciegas. Había una oscuridad que no podíamos ver. Y eso es lo que quiero resaltar: hay personas que practican brujería sin siquiera darse cuenta. No estoy diciendo que todos tengan malas intenciones, muchos, como nosotros, simplemente no lo sabíamos. En el movimiento espiritista, por ejemplo, no todos entienden que esto es obra de los demonios. La mayoría solo descubre la verdad cuando alcanzan la cima de la jerarquía, cuando ya es demasiado tarde. Es una trampa sutil que atrapa a muchas personas sin que se den cuenta. No quiero entrar en debates teológicos profundos en este momento, porque todavía estoy aprendiendo. Pero lo que puedo decir es que cuando Dios nos salvó, vio nuestros corazones. No éramos malas personas, pero lo que hicimos fue malo, y solo ahora lo entendemos. Muchos en el movimiento de la nueva era, incluidos nuestros amigos, se encuentran en la misma situación. Creen que buscan la luz, pero están inmersos en la oscuridad. Mencionaste cómo nuestra historia aún se está desarrollando, y es verdad. Dios nos reveló la verdad y rompió el espíritu de engaño que nos dominaba. Pero incluso después de la salvación, todavía enfrentamos batallas. En el primer aniversario de nuestra conversión, me tomé el día para reflexionar y agradecer. Al día siguiente, mi esposa y yo le pedimos a Dios, basándonos en Job 23, donde los justos pueden presentar su caso ante el Señor. Estábamos confundidos, porque a pesar de que éramos salvos, todavía veíamos suceder cosas extrañas, sombras moviéndose en la habitación, sentimientos de opresión. Era como si algo no estuviera completamente resuelto. Entonces oramos. Y esa misma noche todo se detuvo.
Durante un momento de adoración, tuve una visión. Dios me mostró que necesitaba regresar a Belice para resolver asuntos pendientes. Hace un año intentamos vender una propiedad allí, pero no pasó nada. Pagamos el alquiler aquí y la hipoteca allá, una situación insostenible. Pero después de esa visión, sentí que Dios me estaba guiando. Compré un boleto el mismo día, cancelé mis citas y fui. Y tal como vi en la visión, pude vender la propiedad mientras estuve allí. Pero no fue fácil. Durante el viaje sufrí ataques espirituales. Desde que regresé, todavía ha habido algunos momentos de lucha, pero mi vida hoy es incomparablemente mejor. Esto me recuerda que la Biblia no promete que una vez que seamos cristianos, el diablo ya no nos molestará. Al contrario, Pablo habla de cómo Satanás le impidió ir a ciertos lugares. Las promesas de Dios son de salvación, pero también de persecución, porque el mundo nos odia cuando no nos conformamos a él. Hay fuerza en vivir apartados para Dios, pero también hay lucha. Puedo decir que hoy somos libres la mayor parte del tiempo. Nuestras vidas se han transformado, pero todavía hay áreas en las que necesitamos crecer. Y eso es normal. El enemigo intenta atacarnos con miedo y ansiedad, porque estas son armas directas del infierno, el tormento y el terror. Pero gracias a Dios, no necesitamos vivir con ese espíritu. Tenemos amor, paz y una mente sana, que provienen del Señor. Es interesante cómo esto se conecta con algo personal. Tengo un tatuaje en la cabeza con 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fue un recordatorio constante de que Dios me liberó del miedo. Este es uno de los peores espíritus, sé lo que es vivir bajo ansiedad y terror. Pero en el nombre de Jesús, lo echamos fuera. Ahora vivimos en libertad. Y cuando vienen estos ataques, a medida que crecemos en el Señor, los demonios huyen. Es hermoso ver el fruto de Dios en nuestras vidas, especialmente con nuestros hijos. Ver cómo actúa en cada detalle es una confirmación de que estamos en el camino correcto. Señor Jesús, oro para que te reveles a aquellos que aún no te conocen. Rompe cada engaño, cada mentira que los mantiene atrapados. Protégelos con tu sangre, como lo hiciste con nosotros. Que sientan tu presencia y comprendan que solo en ti hay verdadera libertad. Ayúdalos a reconocer las trampas del enemigo y correr a tus brazos. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde los corazones y las mentes de quienes luchan. Y que, como nosotros, experimenten la transformación que solo viene de ti. En tu nombre, amén. Y que ninguna promesa vacía ni enseñanzas engañosas encuentren espacio en tus oídos. Que tú, Señor, les des la misma oportunidad que nosotros tuvimos, la posibilidad real de elegir seguirte, sin distorsiones, sin máscaras. Que los corazones endurecidos se ablanden y los ojos cegados por la ilusión finalmente vean tu luz. Pido especialmente por las almas perdidas en este momento, por aquellas que se han enredado en caminos confusos, atraídas por falsas promesas o seducidas por prácticas que las alejan de ti. Que caiga el velo que cubre sus ojos, como las escamas que cayeron de los ojos de Saúl, y que reconozcan la verdad que libera. Que tu voz resuene con más fuerza que cualquier engaño, y que ellos, al escuchar tu llamado, respondan con fe. Que despierten aquellos involucrados en movimientos que distorsionan la espiritualidad, ya sea la nueva era, la brujería o cualquier otra forma de idolatría. Que sientan el vacío de estas prácticas y el peso de la separación de ti. Y cuando buscan alivio, puede que solo encuentren en Jesús la respuesta que tanto buscan. Abre tus ojos, Señor. Rompe las cadenas que los atan a falsos maestros y falsas esperanzas. Que experimenten el mismo arrepentimiento que nos trajo aquí, al acudir a ti, encuentren perdón, restauración y vida abundante. En el nombre de Jesús, amén.